Regresamos en Guía Electoral 2018 y vamos a conversar con Hernán Espino Cortés sobre las reglas de oro que deben tener en cuenta los personeros de las organizaciones políticas para que la inscripción de sus listas de candidatos se produzca sin contratiempos. Hernán, danos una explicación sobre el tema que vamos a tener hoy. Efectivamente, Jorge. A partir de la experiencia del Jurado Nacional de Elecciones en los diferentes procesos de elecciones regionales y municipales, hemos advertido que hay algunos puntos esenciales que las organizaciones políticas deben ponerle especial importancia para llevar a cabo de manera efectiva sus procedimientos de inscripción de lista de candidatos. Estos puntos los podríamos resumir en 4. El primero está relacionado al cumplimiento de las cuotas electorales, establecidas tanto en la ley municipal como en la ley regional de elecciones. En segundo lugar, el cumplimiento de la presentación de la declaración jurada de hoja de vida. Un tercer punto está vinculado al cumplimiento de las reglas de la democracia interna. Y como cuarto, el acompañamiento del plan de gobierno que deben de realizar cada organización política que busca presentar lista de candidatos para las presentes elecciones regionales y municipales 2018. Muy interesante el tema. ¿Qué le parece si desarrollamos el primer punto que ha mencionado? Con mucho gusto, Jorge. En primer lugar, con relación, por ejemplo, al cumplimiento de las cuotas electorales, cabe recordar a nuestros amigos de las organizaciones políticas que la ley establece básicamente 3. En primer lugar, el cumplimiento de la cuota de género. Esto es, que las listas de candidatos, llámese a elecciones regionales o municipales, deben de contener no menos del 30% de varones o mujeres entre sus integrantes. En segundo lugar, nuestras listas de candidatos deben de cumplir lo que se denomina la cuota de jóvenes, es decir, de que no menos del 20% de estas deben de contener ciudadanos que tengan una edad entre el 18 y 29 años a la fecha de presentación de listas de candidatos, ¿no? Y como tercera cuota está lo que se denomina la cuota a favor de las comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios, que nos señala que estas listas de candidatos cuanto menos debe de contener un 15% de representantes de estas comunidades. ¿Qué sucede si alguna de las listas que se presentan no cumplen con las cuotas electorales? Bueno, nuestra legislación al respecto señala que el incumplimiento de una de estas 3 cuotas va a devenir o va a traer como conclusión la improcedencia de una solicitud. Es ahí donde radica la importancia de que las organizaciones políticas, al momento de generar sus solicitudes de inscripción, tengan que revisar el cumplimiento de estas 3 cuotas. Quiero hacer una pequeña precisión respecto a la cuota de comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios. Esto por cuanto esta cuota solamente se exige en aquellas provincias y regiones donde previamente el Jurado Nacional de Elecciones, conforme lo ordena la ley, ha determinado que deba exigirse, ¿no? Al respecto podemos hacer esta precisión. Para las elecciones regionales se ha emitido la resolución número 88-2018-JNE, donde el jurado precisa aquellas regiones y provincias en especial donde se está exigiendo de que las listas puedan presentar candidaturas con miembros de estas comunidades. Y con relación a las elecciones municipales existe la resolución 89-2018-JNE, ¿no?, que establece el número de regidurías y la forma o el número de candidatos que deban de establecerse para el cumplimiento de las 3 cuotas, pero haciendo esta precisión con relación a las cuotas de comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios. Estimado Hernán, ¿es necesario acreditar con algún documento el pertenecer a estas comunidades en la inscripción de listas? Bueno, para completar un poco o hacer una respuesta global al cumplimiento o acreditación de estas cuotas, con relación a la cuota de género y la cuota de jóvenes, el jurado básicamente se basará para su acreditación en lo declarado o registrado en nuestra DNI, ¿no?, es decir, lo declarado ante el RENIEC, y
con relación a la cuota de comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios, el jurado exige la presentación de una declaración de conciencia, esto es, de que aquella persona o ciudadano que se autoidentifique como miembro de una de estas tres comunidades, ¿no? Llene una declaración de conciencia. Hay un formato que estas dos resoluciones anteriormente mencionadas adjunta, donde esta persona debe mencionar que pertenece a una de estas comunidades, y esta declaración debe hacerlo ante el jefe de la comunidad o en su defecto ante un juez de paz de la localidad, ¿no? Jorge, es momento de señalar la importancia de la explicación del especialista. Adelante, Normita. Las listas de candidatos que se presenten en las elecciones regionales y municipales 2018 deben cumplir con los porcentajes exigidos por las 3 cuotas electorales que establece la ley. Una de estas es la llamada cuota de género, según la cual no menos del 30% de la relación de postulantes debe estar integrada por mujeres u hombres. También tenemos la cuota de jóvenes, la cual señala que no menos del 20% de la nómina presentada debe estar compuesta por jóvenes mayores de 18 años y menores de 29 años. Finalmente, tenemos la cuota de comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios. Esta indica que el 15% de la relación de postulantes debe estar integrada por representantes de los sectores antes señalados. Adelante, Jorge. Gracias, Normita. Bien, hemos desarrollado este tema. ¿Qué le parece, Hernán, si es que continuamos con la segunda regla de oro, que está muy referida a lo que es la democracia interna de las organizaciones políticas? Con mucho gusto, Jorge. El siguiente elemento de importancia a considerar en el procedimiento de inscripción de lista de candidatos está referido al cumplimiento de las reglas de democracia interna. Esto significa que los candidatos o los ciudadanos que van a postular por las diferentes organizaciones políticas, llámese partidos políticos y movimientos regionales, deben provenir de un proceso de elección interna. Este proceso de elección interna, si nosotros recordamos, ha debido ya de desarrollarse entre el 11 de marzo y el 25 de mayo del presente año. ¿Y cómo nosotros podemos acreditar el desarrollo de este procedimiento de democracia interna? A través de la presentación del acta de elección interna, que debe adjuntarse al formulario o la solicitud de inscripción de lista de candidatos. ¿Cuál es la importancia de la presentación de esta acta? La importancia, Jorge, de este documento es que va a permitir a los jurados electorales especiales y, de ser el caso, al mismo Jurado Nacional de Elecciones, de revisar o conocer, mejor dicho, todos aquellos acontecimientos que se desarrollaron durante el procedimiento de selección de candidaturas, ¿no? Vamos ahí, por ejemplo, saber cuál es el órgano electoral que estuvo a cargo de este proceso de democracia interna. Así también vamos a poder conocer cuál fue el orden de los candidatos, de elección de los candidatos, ¿no? Y así como desde ya podríamos estar conociendo el cumplimiento de las cuotas electorales. En esta acta también tiene que estar la modalidad de la elección. Efectivamente, Jorge, en el acta también las organizaciones políticas deben de señalar cuál de las 3 modalidades que establece la ley de organizaciones políticas es la que han elegido para llevar a cabo su proceso de democracia interna. Por una manera de recordar lo que dice nuestra norma, podríamos señalar que hay una primera modalidad de elección a través de los afiliados, con participación de los afiliados y de los no afiliados, lo que se conoce una elección interna abierta. Una segunda modalidad que establece la ley está vinculada a sola la participación de los afiliados, y una tercera modalidad es que la elección interna se haya llevado a través de delegados, ¿no? Estos delegados, cabe recordar, que han debido ser previamente elegidos por los afiliados. Dentro de las listas de candidatos, ¿qué porcentaje deben tener en cuenta las organizaciones políticas para los designados? Bueno, en sí, la ley habla de que las organizaciones políticas, la elección de sus candidatos debe llevarse por un proceso de democracia interna, ¿no?
Ahora bien, la misma ley también establece, o permite, mejor dicho, que determinados órganos del partido, que previamente han debido ser precisados por la organización en sus estatutos o en su reglamento electoral, pueden hacer una designación directa de candidaturas. Este porcentaje no debe superar al 25% de lo que vaya a conformar una lista de candidatos en una circunscripción electoral determinada. Es un tema de máximo. Solo como máximo el 25% de una lista de candidatos puede ser designada. Jorge, si me permites, el doctor podría hablarnos ahora sobre otras de las reglas mencionadas. Me refiero a las hojas de vida. Gracias, Normita. Sobre el particular, debemos recalcar de que nuestros amigos de las organizaciones políticas, al momento de presentar sus solicitudes de inscripción, también deben de acompañar por cada uno de los candidatos una declaración jurada de hoja de vida. Esta declaración jurada de hoja de vida es un documento de obligatoria presentación y ahí los candidatos deben de señalar determinada información que la ley exige para transparentar su actividad tanto pública como privada. Hernán, ¿qué es lo que sucede cuando las organizaciones políticas no realizan un llenado completo de las hojas de vida o en todo caso se pone información falsa? Bueno, Jorge, sobre este punto debemos resaltar dos temas muy importantes. El primero está relacionado a que una organización política o los candidatos de una organización política, al momento de llenar las declaraciones juradas, hacen o realizan el ingreso de información falsa. En los supuestos de ingreso de información falsa, el Jurado Nacional de Elecciones, en el ejercicio de su deber de fiscalización del proceso electoral, puede en un momento determinado disponer la exclusión del candidato en tanto así ha sido sancionado por la ley electoral. Así también, si nosotros revisamos el formato de declaración jurada de hoja de vida, también vamos a visualizar que según por ley existen determinados ítems de obligatorio llenado y estos están vinculados, entre otros, a la relación de sentencias condenatorias que en un momento determinado se le han impuesto a un candidato. El candidato está obligado a declararlas. Son sentencias condenatorias, así como aquellas sentencias con reserva de fallo condenatorio. De igual manera, existe la obligación de los que los candidatos declaren aquella relación de sentencias que declaren fundadas o fundado en parte aquellas demandas, por ejemplo, por omisión de asistencia familiar, violencia familiar o algún tipo de omisión laboral, ¿no? Y como tercer punto también de obligatorio cumplimiento es que los candidatos deban de hacer o completar su declaración de rentas y bienes, ¿no? La omisión de información en estos tres ítems también en un momento determinado puede conllevar a que el Jurado Nacional de Elecciones determine la exclusión del candidato. Teniendo claras estas explicaciones, ¿qué te parece si vamos a tocar la última regla de oro, pero no por eso la menos importante, que es la referida a la presentación de los planes de gobierno? Sobre los planes de gobierno debemos señalar de que la importancia de estos es que las organizaciones políticas que buscan presentar candidatos en estos procesos electorales es que pongan en conocimiento de la ciudadanía aquellos lineamientos y políticas que de ganar pondrán o realizarán en los diferentes distritos, provincias o regiones, ¿no? En esa medida, el Jurado Nacional de Elecciones también, para facilitar que la ciudadanía pueda conocer el contenido de estos planes de gobierno, dentro del sistema de Clara ha establecido un formato de plan de gobierno. Es decir, que las organizaciones políticas, además de cargar el archivo virtual del plan de gobierno que buscan o están proponiendo a la ciudadanía, deberán de llenar un formato resumen. Este formato resumen lo que busca es que se señale de manera precisa cuáles son las principales líneas de gobierno que de ganar la organización política pondrá en práctica en las regiones y municipalidades provinciales y distritales. Jorge, creo que en este momento es adecuado hacer un repaso de las 4 reglas de oro. Así es, Normita, es necesario de que las explicaciones que ha dado Hernán Espino queden totalmente claras. Gracias, Jorge.
Existen 4 reglas fundamentales para que el procedimiento de inscripción de listas de candidatos se lleve a cabo de manera eficaz. Primera regla: revisar el cumplimiento de las 3 cuotas electorales de género, de jóvenes y de comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios. Segunda regla: acreditar la realización del proceso de elección interna adjuntando el acta correspondiente. Tercera regla: acompañar la solicitud de inscripción de candidatos con la hoja de vida de cada postulante debidamente llenada. Cuarta regla: presentar el plan de gobierno y llenar el formato resumen en el sistema Declara del Jurado Nacional de Elecciones. Excelente, Normita, muy buen trabajo. Gracias, Jorge. Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa. No te olvides, Jorge, que en el próximo bloque conversaremos sobre el proceso de inscripción de las listas de candidatos. ¿No es así, Hernán? Así es, Normita. El Jurado Nacional de Elecciones es el JNE. Recuerda, el JNE es el Jurado Nacional de Elecciones, desde 1931 por la gobernabilidad y la democracia. Continuamos en Guía Electoral 2018 y desde ya les agradecemos su sintonía. Continuamos conversando con Hernán Espino Cortés, especialista de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones, sobre las reglas de oro que deben tener en cuenta las organizaciones políticas a la hora de presentar sus listas de candidatos. Hernán, cuéntanos, una vez explicadas estas reglas de oro, ¿cuál es el procedimiento en sí que debe realizar un personero legal de la organización política para la presentación de su lista? Al respecto, Jorge, los personeros legales titulares registrados ante el registro de organizaciones políticas deben tener en cuenta que un paso previo a la presentación de las solicitudes de inscripción que han de realizar ante los diferentes jurados electorales especiales. Cabe en este punto señalar de que estos personeros deben de solicitar una clave de acceso al sistema Declara, ¿no? Llámese ante el Jurado Nacional de Elecciones o ante los 93 jurados electorales especiales o oficinas desconcentradas que tiene el Jurado Nacional de Elecciones en todo el territorio nacional. Una vez recabadas estos códigos usuarios y claves de acceso a este sistema, los personeros deberán de llenar ahí, en primer lugar, su solicitud formato de inscripción de lista de candidatos. En segundo lugar, llenar también las declaraciones juradas de hoja de vida por cada uno de los candidatos, ¿no? Y en tercer lugar, el punto que habíamos hablado también era lo relacionado a llenar un formato de hoja resumen de los planes de gobierno. Estos 3 elementos serán registrados en este sistema Declara y posteriormente el personero deberá imprimirlos. Con relación a la impresión del formato de solicitud de inscripción de lista de candidatos, cada uno de los candidatos deberá suscribir la misma, así también el mismo personero. Con relación a la declaración jurada de hoja de vida, que es llenada por cada uno de los candidatos, una vez impresa, esta deberá ser suscrita por el candidato y a la vez tendrá que colocar su huella dactilar en cada una de las páginas, ¿no? De esta manera también el personero deberá suscribir cada una de estas declaraciones juradas. Y en tercer lugar, este formato de hoja resumen de plan de gobierno también deberá ser suscrito por el personero. Y estos 3 documentos, además de el acta de democracia interna, deberá ser presentado en su oportunidad conjuntamente con otros documentos que sean necesarios para acreditar demás requisitos como el domicilio de algún tipo de candidato, y deberá ser presentado ante los diferentes jurados electorales especiales para dar inicio al procedimiento de inscripción de listas de candidatos. Hernán, una consulta. ¿Con el llenado de la información en el sistema Declara acaba el procedimiento? No.
En sí, el llenado de la información ante el sistema de Clara viene a ser un paso previo al inicio en sí del procedimiento de inscripción. El procedimiento de inscripción de listas de candidatos se inicia formalmente con la presentación de la lista ante el Jurado Electoral Especial respectivo. No hay que olvidar que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha dispuesto para las presentes elecciones regionales y municipales 2018 la instalación de 93 jurados electorales especiales, que son los órganos competentes de primera instancia para recibir estas solicitudes. Hernán, cuéntanos, ¿cuál es el plazo que cuentan las organizaciones políticas para presentar la lista de candidatos y ante quién lo deben hacer? Efectivamente, Jorge, existe un plazo máximo para la presentación de lista de candidatos. Este vence indefectiblemente el 19 de junio. Esto significa que en dicha fecha, como máximo, las organizaciones políticas deberán presentar sus diferentes solicitudes de inscripción ante los 93 jurados electorales especiales que se han instalado para el presente proceso electoral. Ahora bien, el que el 19 de junio sea la fecha máxima para la presentación de listas de candidatos no significa que las organizaciones políticas deban esperar esta fecha para hacer la presentación de sus solicitudes de inscripción. Esto por cuanto en el desarrollo de la calificación de las listas de candidatos pueden presentarse diversos problemas que en un momento determinado puede suponer de que una lista de candidatos deba ser rechazada o deba correr sin la totalidad de sus integrantes. ¿Qué te parece si hacemos una exhortación a este punto? Porque es muy importante en el que las organizaciones políticas deben tener en cuenta que no esperar hasta el 19 de junio para la presentación de sus listas de candidatos. Sí, Jorge. Comúnmente nosotros sabemos que la calificación de la lista de candidatos nos va a permitir muchas veces advertir algunos defectos en su presentación. Estos defectos pueden significar de que la lista sea declarada improcedente o quizás uno de los candidatos pueda ser rechazada también su inscripción. Si la lista fue presentada como el 19 de junio, no tendrá la organización política oportunidad para hacer el reemplazo de aquel candidato que ha sido rechazado. Sin embargo, se vería muy beneficiada la organización política si esta presentación se ha hecho con la debida anticipación. Esto por cuanto la normativa electoral vigente para el presente proceso electoral permite que, en caso de que un candidato ha sido excluido o ha renunciado y no busca ya participar en el proceso electoral, la organización política mantiene el derecho de reemplazarlo. Pero la normativa señala de manera precisa que todo reemplazo en el proceso electoral tiene como fecha máxima el 19 de junio. Esto es, si nuestros amigos de las organizaciones políticas realizan la presentación el 19 de junio, cualquier defecto en su calificación y por ende improcedencia en alguno de sus candidatos, por ejemplo un candidato a alcalde, no podrá ser reemplazado. Jorge, ¿a que no adivinas qué tengo preparado? No, Normita, tenemos curiosidad. Un video que ilustra el procedimiento de inscripción de listas del que nos ha hablado el doctor Espino. Debimos suponerlo. Muchas gracias, Normita. Tu ayuda siempre es muy importante en el programa. Gracias, Jorge. Para la correcta presentación de las fórmulas y listas de candidatos se deben seguir los siguientes pasos. Paso 1. Los personeros legales deben solicitar una clave de acceso al sistema de Clara del Jurado Nacional de Elecciones ante este organismo electoral. Los 93 jurados electorales especiales que funcionan en todo el país o las oficinas desconcentradas de esta institución. Paso 2. Se debe llenar la solicitud de inscripción de las fórmulas y listas de candidatos en el sistema de Clara, alojado en la página web del Jurado Nacional de Elecciones. Paso 3. Debe llenarse debidamente las hojas de vida de cada uno de los candidatos. Paso 4. Completar el formato resumen de los planes de gobierno. Paso 5. Imprimir los formatos de solicitud de inscripción de fórmulas y listas de candidatos, de hojas de vida y de plan de gobierno. No olvidar que deben colocarse las firmas y huellas dactilares en las partes correspondientes. Paso 6. Presentar estos documentos, junto con otros que sean necesarios, al jurado electoral especial correspondiente para solicitar la inscripción de las fórmulas y listas de candidatos. Debe recordarse que este procedimiento solo puede efectuarse hasta este 19 de junio.
Y es así como hemos llegado a la parte final del programa y queremos agradecer la presencia de Hernán Espino Cortés, especialista de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones, y así también agradecer a la Fundación Konrad Adenauer Stiftung. Gracias a ti, Jorge, a ti, Normita, a JNE TV por brindarme esta oportunidad de compartir información muy relevante para los procedimientos de inscripción que van a llevar a cabo nuestros amigos de las organizaciones políticas. Y esto fue Guía Electoral 2018, un programa que el Jurado Nacional de Elecciones busca brindar información valiosa a las organizaciones políticas para el cumplimiento de su participación eficaz en las próximas elecciones regionales y municipales 2018. No se olviden de ingresar a la página web del Jurado Nacional de Elecciones y sintonizar el canal JNE TV. Hasta el próximo programa.